Hola, buenos días mis queridos hermanos, sean bienvenidos, hermanos, hermanas, amigos, familiares, sean bienvenidos a este espacio del repaso del estudio de Ven, Sígueme y la clase Venid a Cristo y perfeccionados en Él. Cada cosa que podamos ver aquí en esta semana es exclusivamente para eso, para el perfeccionamiento de nuestros espíritus. Ayer les comenté acerca de los dones del Espíritu y todo lo que todos los podíamos participar, todos nosotros podemos participar de esos dones. También le di un testimonio personal en la historia del obispo Ismael Parra Barrientos, mi padre, y cuando yo era un diácono, y fui testigo de ese don de sanidad que mi padre tiene por la dignidad y la obediencia a los mandamientos. También les recordé o les dije que hoy les hablaría acerca de cómo perdemos estos dones o cuando no lo tenemos, o qué sucede cuando hacemos uso incorrecto de nuestro albedrío. Bueno, rápidamente voy a leerles en Moroni 10, 19 al 23. Nos vamos a enfocar en estos pequeños versículos. Quisiera exhortaros, mis amados hermanos, a que recordéis que Él es ayer, hoy y para siempre, y que todos estos dones de que he hablado, que son espirituales, jamás cesarán mientras permanezca el mundo, sino por la incredulidad de los hijos de los hombres. Por tanto, debe haber fe, y si debe haber fe, también debe haber esperanza, y si debe haber esperanza, debe haber caridad también. Y a menos que tengáis caridad, de ningún modo seréis salvos en el reino de Dios, ni seréis salvos en el reino de Dios si no tenéis fe, ni tampoco si no tenéis la esperanza. Y si no tenéis esperanza, os hallaréis en la desesperación, y la desesperación viene por causa de la iniquidad. Y Cristo verdaderamente dijo a vuestros padres: si tenéis fe, podréis hacer todas las cosas que me sean convenientes. Bueno, mis queridos amigos, vamos a ver el trasfondo de esta escritura. ¿Dónde está el problema? ¿Qué es lo que nos hace alejarnos de estos dones que el Señor nos da el derecho de tenerlos como herramienta para poder vivir en esta vida y lograr no sucumbir a las tentaciones? Quiero darles la explicación y después la historia, una historia para ilustrarles la idea. La historia de José, el que fue vendido en Egipto, pero vamos a leer solo, una sola partecita de su vida. Entonces, en el versículo 19 dice incredulidad y en el versículo 23 dice iniquidad. Y habla acerca de por qué la fe, la esperanza y la caridad forman un, una triada tan importante para que nosotros podamos tener esa fortaleza. Pero en la guía de estudio para las escrituras dice lo siguiente: ¿qué es incredulidad? La falta de fe en Dios y su evangelio. ¿Y qué es iniquidad? Dice, de hecho dice iniquidad, dice que el impío, véase también impío, injusticia, injusto, inmundicia, pecado, tinieblas. Entonces, fíjense lo importante y que tiene que ver con eso. Entonces, la iniquidad significa malo, maldad, ser desobediente a los mandamientos de Dios. Cuando decimos que es iniquidad, de repente decimos, ay no, vemos a la gente mala, asesina y todo eso. Pero fíjense que para Dios iniquidad es desobedecer los mandamientos de Dios. Entonces, mis queridos amigos, necesitamos entender el trasfondo de las escrituras. Entonces, porque como dice el versículo 23, si tenéis fe, podréis hacer todas las cosas que me sean convenientes. O sea que nosotros, como somos instrumentos en la mano del Señor,
para poder salvar almas y salvarnos a nosotros mismos, a nuestra familia, necesitamos ser, ¿verdad? Hacer las cosas que le sean convenientes a Dios. Ok. Ahora, después de ver esto y ver que la fe, si un hombre no tiene fe, ni esperanza, ni caridad, y no practica eso, le sucedería, ¿verdad? Como este evento que sucedió en Génesis, podemos encontrarlo. Y dice lo siguiente. Dice, y aconteció que después de esto, que la esposa de su amo, o sea, la esposa de Potifar, puso los ojos en José. ¿Y por qué? Porque José era, dice el versículo 6, era hermoso, de hermoso semblante y bella apariencia. O sea, estaba muy bien, muy bien. Entonces, José le dijo, tuvo un evento con la esposa de Potifar, porque la esposa de Potifar le dijo, acuéstate conmigo. Entonces él en el versículo 8 le responde, y él no quiso y dijo a la esposa de su amo, o sea, la esposa de Potifar, he aquí que mi amo no se preocupa conmigo de las cosas que hay en casa y ha puesto mis manos en todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa se me ha reservado sino a ti. Por tanto, tú eres su esposa. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Muy bien, en esta escritura, él hace resaltar las dos obediencias, una a las leyes de los hombres, la ley que se le fue dada a él de no tocar a la esposa de Potifar, y la otra ley que para él era de suma importancia, que era las leyes de Dios. Y sucedió y que después, bueno, ustedes saben la historia, que ella hizo creer a todo el mundo, ¿verdad? Que él había tratado de, de abusar de ella, y etcétera, etcétera. Y al final, pues todo el mundo se dio cuenta que no era así. Y aunque fue a la cárcel, pues hizo prosperar la cárcel. Imagínense todo esto, todo lo que tocaba a José. Pero era ¿por qué? Porque su fe, su esperanza y su caridad eran practicables. Él practicaba eso. Y el Señor desea que nosotros practiquemos esto, hermanos. Mis queridos hermanos y hermanas, necesitamos de verdad entender que las dos cosas que nos hacen hacer mal, o sea, que nos hacen alejarnos de los dones de Dios, como lo dice la guía de estudios para la escritura, era la falta de fe, la falta de practicar las normas de las reglas de Dios, y la iniquidad, que es la desobediencia a los mandamientos. Entonces, mis queridos hermanos, hoy les dejo esta enseñanza. Debemos tener fe, esperanza y caridad y no descuidarnos, porque la maldad entra en los hijos de los hombres cuando desobedecemos los mandamientos. Quiero testificar sin ninguna duda que estas cosas son ciertas, que Moroni en los últimos momentos de su vida nos indicó lo importante que significaba para él la salvación de los hijos de los hombres, porque él entendía el carácter de Dios. Testifico que como José, cuando incluso estaba siendo asediado por la esposa de Potifar, él no le hacía caso, y lo dice la escritura literalmente. Así debemos hacer con Satanás, no hacerle caso, porque de hecho vamos a ser tentados siempre. Y por experiencia propia les digo que cuando no hacemos caso al mal y nos sumergimos en las cosas de Dios, tendremos fe, esperanza y caridad, y seremos guiados por el Espíritu Santo y lograremos
todo lo que nosotros hemos pensado y soñado con el Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Les aseguro que esto es cierto. Dejo mi testimonio, dejo mi fe en ustedes de que van a entender y practicar junto conmigo estas enseñanzas. Que así sea, mis queridos hermanos, en el nombre de Jesucristo. Amén.